Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy os traigo diferentes productos comprados en AliExpress que os pueden interesar como a mí para tener en el taller, para nuestros trabajos de bricolaje y demás. Lo primero que os voy a mostrar es este nivel digital. Como veis, viene una caja bastante pequeñito. Lo interesante de este nivel es que tiene la parte de abajo es imantada, así que podemos colocarlo encima de una hoja de sierra. Yo por ejemplo lo quiero para la angletadora. Siempre tengo la duda de si cuando estoy cortando con la angletadora está recto o no la hoja, así que lo puedo colocar pegado en la hoja y de forma digital él me dice los grados a los que estoy y así en eso ya puedo ajustar la hoja o no. La verdad es que es bastante pequeñito y bastante compacto. Lo único que le faltaría es que no tiene mucha distancia, como tendría un nivel más grande, pero bueno, esto es para lo que es para colocarlo en una hoja de sierra, en un pequeño banco, demás. Lo interesante que tiene también es que podemos utilizarlo para sumar ángulos y demás. Si lo colocamos en una superficie plana o inclinada, podemos volver a ponerlo a cero y ver la diferencia entre ángulos, entre el primer ángulo que teníamos y el final que vamos a conseguir. Para las zonas difíciles donde tenemos montantes de estos de acero y demás, de pladur, pues lo mismo, para colocarlo encima del montante y ajustar. Yo la verdad es que lo he comprado porque es muy chiquitito, compacto y sobre todo, ya os digo, la utilidad que le voy a dar es para colocarlo en las hojas de la angletadora o en la sierra de banco y demás, para ver que siempre mi hoja está respecto a lo que es la mesa, esté siempre a 90 grados. Esto me ha costado 4 o 5 euros, os dejaré de tomar en la caja de descripción el enlace si os interesa. La verdad es que es bastante útil tener un nivel chiquito de estos con imán en la caja de herramientas. Lo siguiente que he comprado es en vista al futuro para marcar mi cuadro. Es una pequeña impresora sin tinta. Como veis aquí funciona por Bluetooth, va con una batería en el interior, también tiene un rollo que colocamos en el compartimento inferior y son pegatinas. Esto nos permite, pues, por ejemplo, yo os quiero para los cuadros eléctricos, cuando hago el cuadro eléctrico, poder con mi móvil sacar las pegatinas rápido y pegarlas y queda de forma más profesional. Aparte funciona con la aplicación Fun Prime, que la estáis viendo por aquí al lado, y tiene multitud opciones, podemos poner iconos, podemos imprimir fotos, imprimir texto grandes, o sea, solo que estamos limitados a un tamaño de etiquetas de 50 milímetros, pero por lo demás todo lo que dé el rollo, así que de esa manera pues, podéis hacer cartelitos, lo que se os ocurra. Yo lo estoy utilizando para etiquetar todas las cajas del taller, para etiquetar los botes de conserva y para marcar los cuadros eléctricos y demás. Esta mini impresora viene en esta cajita que tenéis aquí y como ya os digo funciona por Bluetooth y la batería tiene una autonomía de 10 horas sin parar de imprimir, así que si lo utilizáis poquito pues puede durar muchos días. Yo la he cargado y ya la llevo utilizando un par de días y aún está a tope la batería. Le podéis poner diferentes tipos de rollos. Yo por ejemplo el que he comprado venía con todo, es un rollo completo, venía con 3 rollos, es un rollo completo de pegatinas de este tipo, de pegatinas, todo adhesivo pero continuo. Lo podéis comprar también con la pegatina ya cortada y demás. Cuando estáis utilizando la aplicación pues veréis que tenéis también diferentes tamaños de etiqueta, o sea, no podéis poner diferentes tipos, ya en función de lo que queráis hacer podéis poner una etiqueta u otra. La verdad es que es fácil de utilizar, lo reconoce muy rápidamente el teléfono móvil, así que no tenéis que hacer mucha historia. Y para cargarlo viene con un conector USB-C, así que lo podéis encontrar en cualquier sitio. Os lleva el cable, en el interior viene la impresora, los rollos, si viene al menos un rollo, pero bueno, podéis comprar, yo he comprado el kit con 3 rollos más y viene también manual de instrucciones y demás. A mí me venía con el rollo este que es papel normal, sin adhesivos ni nada, es para imprimir, para tener, yo sé, para hacer, también puede servir si tenéis una empresa para hacer los tickets, porque es una empresa muy pequeña y muy compacta, así que para imprimir los tickets para las facturas y demás, lo que queráis. Y ya os digo, viene con un cable USB en el interior, la impresora y un rollo de papel continuo normal, sin adhesivo ni nada. Y luego yo compré aparte estos dos de adhesivo. Y el último es este juego de destornilladores eléctricos 1000 voltios. Vienen en esta maletita, son de la marca Eaker, no la conozco, pero bueno, leí los comentarios y era bastante buena la marca, o da un buen resultado a la gente que la ha comprado.
una maquetita entre plástico y caucho en los bordes, destornillador, una empuñadura, viene una empuñadura, 1000 voltios, vienen todos los certificados, luego no sé si será verdad o no, pero viene con todos los certificados de aislamiento 1000 voltios, eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Y que nos viene en el interior, como veis aquí? Pues tiene, en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntas y un buscapolos. Las puntas, este tipo de encastre yo ya lo he visto en la marca Worth, que es cuadradito. La verdad es que es bastante fácil, tiene el clic ahí, lo colocamos, a ver que veamos dónde está el carril, ahí, lo colocamos en el carril, ¡pum!, y ya se queda atascado. Vienen diferentes puntas y las medidas que vienen son, os las voy a decir, son una PZ1 por 80, una T10 de 100, una T15 de 100, una T20 de 100, una punta de 0,5 por 3,0 planos por 100, viene otra plana de 10 por 0,5 por 100, y luego tenemos del tipo estrella PH1 por 80 y el PH2 por 80. O sea que tenemos los más comunes que podemos tener en el mercado. Los T10 son de Thor, para el que no lo sepa, pero la T siempre es de Thor. Así que tenemos 3 puntas de Thor, 3 puntas de estrella estriada, que son las que se utilizan para los automáticos de Schneider, Legrand y todo esto. Y luego tenemos los 4 planos, que son los más comunes utilizados, y otros 2 de estrella de PH, PZ y PH. Tenemos 2. La verdad es que el acabado es bastante bueno. El metal lo llevo usando unos cuantos días y el metal es bastante resistente. Por ahora las puntas, yo lo que siempre suelo romper lo primero son las puntas planas, que no utilizaron el tornillo correcto, apretas fuerte y te la cargas. Esta, la verdad es que la aleación parece bastante resistente, me está dando un buen resultado. El aislamiento 1000 voltios es lo que dice, pero bueno, yo no sé si será verdaderamente 1000 voltios, lo tendríamos que poner con un transformador de estos para ver el arco eléctrico si aguanta o no, pero bueno, mismamente las de 1000 voltios que venden las marcas caras, lo mismo, no llegan a 800, 600 voltios, lo que se ve por ahí en los vídeos de prueba de la gente que los prueba. Así que bueno, con que me aísle los 500 voltios, 400 voltios, que es lo que vamos a tener en casa, 230 voltios, no vamos a pasar de 400, si tenemos trifásica, me sobra. Y por lo que he ido probando aún no me he electrocutado, o sea que quiere decir que funciona correctamente. El acabado es bastante bueno de la maleta y la verdad es que no, el peso son menos de 1 kilo. O sea, con la maleta y todo, destornilladores y maleta. El único problema es que solo viene un mango, el mango es bastante ancho, no es un mango fino, comparado con eso es el tipo del de Wera, un poquito más ancho que la empuñadura del Wera que os mostré. Y la verdad es que las puntas se ajustan bastante bien. Ya como os digo, es solo para electricidad, no os vais a poner a darle golpes al puño y demás, porque os cargáis las puntas y os cargáis el soporte. Esto es simplemente para trabajos finos de electricidad. Bueno, compañeros, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente era rápido para mostraros de productos de AliExpress económicos que podemos incorporar en nuestro taller. Y nos vemos en otro vídeo de bricolaje. Hasta luego.